Si le preguntas a la mayoría de las personas cómo invertir, posiblemente escucharás la misma respuesta: compra acciones. El problema de invertir en acciones individualmente es que te enfrentas a dos dificultades enormes. Por un lado, analizar empresas constantemente y dos, a concentrar todo el riesgo en un solo activo. Y es que cuando compras una sola acción, básicamente lo que estás apostando es que a esa empresa le irá bien, y no siempre ocurre. Incluso grandes compañías consolidadas se enfrentan a incertidumbres del sector, errores estratégicos o algunos factores que pueden afectar su valor durante años. Por eso, muchos inversores, desde particulares hasta grandes instituciones, usan otra herramienta para constituir su cartera. Y esa herramienta son los ETF. Aquí te voy a explicar qué es un ETF, por qué se han hecho tan populares en los últimos tiempos y por qué los inversionistas lo buscan para constituir su cartera. Hola, soy Gerardo Álvarez y en este video te voy a explicar qué es un ETF y cuáles son sus principales características. Un ETF básicamente es un fondo o una cesta que agrupa varios activos relacionados entre sí y que se pueden comprar y vender en una bolsa al igual que una acción. Y es que cuando compras una acción estás invirtiendo en una sola empresa, mientras que cuando compras un ETF estás invirtiendo en varias empresas de un mismo sector o varios activos que de alguna manera están relacionados entre sí. Y aquí me gusta poner un ejemplo que usé yo o que me hizo a mí entender fácilmente qué es un ETF. Imagínate que entras a un supermercado por primera vez y te encuentras con millones de pasillos, ¿no? El pasillo de la verdura, de la fruta, de la proteína, no sé, de la carne, el pescado, y no sabes ni por dónde empezar ni cómo elegir. No sé, te acercas a la cesta del aguacate y al tacto deberías poder determinar si el aguacate te sirve para una ensalada de ese día o tienes que esperar un par de días. Pues eso sería comprar una acción, ¿no? Tienes que estudiarla y saber realmente si la acción está en un buen momento para comprar, si está en un precio alto, bajo, si tiene un valor detrás de ese precio, en fin, muchos factores que quizás no sabes determinar. Por otro lado, imagínate que en ese mismo supermercado hay un pasillo donde hay unas bolsas o unas cestas colocadas con los productos básicos, ¿no? Te dicen, bueno, para consumir esta semana y están los aguacates perfectamente seleccionados, la carne, la fruta que no está muy madura y que puedes comerte en el periodo que te dice. Eso básicamente es un ETF. Selecciona empresas o activos de un mismo sector y que están listos para invertir. Y supongamos que te gusta el sector de la tecnología, ¿no? Apple, Microsoft, Meta, Google. En vez de comprar esas empresas por separado y sus acciones, tienes un ETF como el Nasdaq 100 de Estados Unidos que agrupan muchas de estas empresas tecnológicas. Y te pongo otro ejemplo: si te gusta invertir en empresas de Estados Unidos, pero no solo te gusta la tecnología, pues están ETF que siguen el Standard & Poor's 500, que es un índice que agrupa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y además de las que te mencioné en el Nasdaq 100, pues hay otras empresas como puede ser Costco, Walmart, en fin, son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Pero además los ETF no solo se centran en un sector de empresas o geográfico, sino por ejemplo hay ETF de real estate, ¿no? Y que te agrupan, por ejemplo, las empresas que les alquilan los galpones a Amazon, a DHL, a todas estas empresas de logística. Entonces, si crees mucho en ese tipo de empresas, puedes irte a esos ETF. Incluso existen unos ETFs mucho más grandes todavía, como que agrupan 3.600 empresas globales, y aquí solo no están las de Estados Unidos, sino entran países emergentes, países de Asia como Japón, por ejemplo empresas como Mitsubishi, Toyota. Entonces realmente los
ETFs han venido a eso, a democratizar de alguna manera las inversiones y hacerlas un poco más fáciles para todo tipo de inversionistas. Y ya que conoces qué es un ETF, déjame hablarte de algunas de sus características. Quizás la más importante es la famosa diversificación, ¿no? Esa frase que ya he mencionado en otros videos de no poner todos los huevos en una canasta. ¿Y a qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, estuvieses invirtiendo solo en Apple y Apple saca un nuevo iPhone y ese iPhone no cautiva a la audiencia o a sus clientes, pues sus acciones posiblemente bajen. Pero tú al estar invirtiendo en un ETF como el Nasdaq tecnológico, pues tu riesgo lo estás diversificando. Si a Apple le fue mal, pues también tienes Microsoft, Meta, Google, Netflix, etc. Entonces por eso es importante la diversificación y estos ETFs te proporcionan un poco esto, ¿no? Hay ETFs, por ejemplo, de mercado estadounidense, de mercado europeo, incluso de sectores específicos como mencioné, ¿no? El tecnológico, la minería, la energía. Aquí también, dentro de esa diversificación hay que entender el riesgo que existe, por ejemplo, que lo mencioné también en otro video, si estás invirtiendo en el Nasdaq, que es un índice de tecnología y están todos desarrollando, por ponerte un ejemplo, la inteligencia artificial, y a la inteligencia artificial le va mal, si a todas esas empresas los va a afectar el mismo factor. Pero sin embargo el riesgo está más repartido, así que el tema de la diversificación como característica a un ETF es muy importante considerar. La segunda característica de la que te quiero hablar es la simplicidad. Y es que, como comenté al principio del video, los ETFs de alguna manera vinieron a democratizar las inversiones para todas las personas. Y esto quiere decir que anteriormente invertir significaba tener que estudiar a fondo una acción, ¿no? Su balance de cuentas, su estado de pérdidas y ganancias, en fin, un montón de números y estructura y conocimiento que quizás el inversor novato o que está empezando no domina. Por el contrario, los ETFs tienen detrás una estrategia, tienen detrás un marco mental de un sector, de una economía, bien sea estadounidense, europea, y lo que hace es que el inversionista tenga a su alcance un instrumento mucho más fácil de entender que, por ejemplo, una sola empresa. Y la última característica de la que te quiero hablar son las bajas comisiones. Y es que hace años invertir significaba tener grandes patrimonios o buscar un intermediario, un broker entre la bolsa y nosotros, y eso tenía como consecuencia grandes comisiones. Ahora las inversiones en general, pero los ETF en particular, tienen muy bajas comisiones. Te hablo de un 1%, un 2%, que eso a la larga suma, como hablé en otros videos sobre el interés compuesto, pues tener esas bajas comisiones, y sobre todo para inversionistas que están empezando o que tienen poco patrimonio, esas pocas comisiones realmente suman y ayudan muchísimo. Y ya casi para finalizar, quiero hablarte o quiero dejarte claro que aunque los ETFs hemos visto que tienen grandes características, no son una solución mágica. Al final son inversiones que hay que conocer y que tienen riesgo. Lo que sí, como dije, una de las principales características es la diversificación, pero eso, no dejan de ser inversiones y son una herramienta. Al final no se trata de invertir en los ETFs porque sí, sino, como siempre digo, y como tengo un video en mi canal, es tener una estrategia y una tesis de inversión clara. Entonces, si bien los ETFs democratizan las inversiones y son una gran puerta de entrada, no son una solución mágica. Y es que un ETF también puede subir y puede bajar, y no se trata de que están exentos de los factores que pueden afectar a las acciones individuales. Como puse el ejemplo, si estás
invirtiendo en un ETF de tecnología y el sector baja, pues va a bajar tu ETF. O por ejemplo, si tienes un ETF del sector de energía y hay un conflicto geopolítico que hace, no sé, que el petróleo suba, pues ese ETF va a subir, pero no deja de estar susceptible a los factores macroeconómicos y del mercado. Y ya para finalizar, para que te quedes con una idea clara, como me gusta cerrar mis videos, los ETFs son una manera accesible de entrar al mundo de las inversiones. ¿Por qué? Porque como vimos, te brindan diversificación, simplicidad y bajo costo. Pero repito, no son mágicos, igual los afectan los mismos factores que mueven las acciones individuales, pero bueno, ciertamente son un instrumento mucho más fácil de entender y de operar, y con el que quizás inversionistas principiantes, incluso inversionistas institucionales, se sienten más seguros, porque quizás entender una empresa individual, aunque parezca contradictorio, es mucho más complejo que entender un sector, ¿no? El sector tecnológico o el mercado económico de Estados Unidos o el mercado europeo o la energía, etcétera. Entonces, los ETF son unos instrumentos que sin duda llegaron para quedarse, que han democratizado las inversiones y que vale la pena ver. Y si este video te parece interesante, te invito a que no te quedes solo con lo que yo te dije, estudia más sobre los ETF. Si tienes alguna pregunta, déjamelo en los comentarios. Y la idea en este canal es eso, desmenuzar, bueno, no solo este instrumento, sino también acciones, criptomonedas, minerales, en fin. Déjame en los comentarios si te interesa alguno en particular. Y nada, pendiente al canal, suscríbete que viene mucho más contenido parecido.